Señor, tú eres santo y por siempre lo serás. Es por eso que te canto y lo haré por la eternidad. Me impartiste de tu gracia y me diste este gran don, que fue tu Hijo, el buen amado, y con él me compraste salvación. Tú eres santo, y mi alma lo sabe muy bien. Tú eres digno de alabanza y por siempre yo te alabaré. Hoy me gozo en tu presencia y te canto solo a ti, porque tú me redimiste y de tu santidad me diste a mí. Me impartiste de tu gracia y me diste este gran don, que fue tu Hijo, el buen amado, y con él me compraste salvación. Tú eres santo, y mi alma lo sabe muy bien. Tú eres digno de alabanza y por siempre yo te alabaré. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa. Nuestro hermano Juan Gudiño nos acaba de ministrar con este hermoso canto. Usted puede conseguir su CD. Si usted envía una ofrenda de $20 o más para el programa de Fe Victoriosa, le mandaremos a vuelta de correo este hermoso CD que yo sé que va a ser de grande bendición. Usted puede usarlo también como un instrumento para evangelizar. Hay himnos muy importantes, muy gloriosos y muy hermosos en este CD. Hermano Juan Gudiño es fruto de este ministerio también, miembro del Centro Palabra de Fe. Y si usted también quiere como pastor, si usted es pastor y usted desea invitar a hermano Juan Gudiño, se puede comunicar también en ese mismo número que está en la pantalla. Vamos a continuar en nuestro glorioso tema, andando en fe constantemente. Andando, viviendo en fe constantemente. Vamos ahora a ver que delante de Dios, ¿qué es lo que significa ser una nueva criatura? Lo que estamos estudiando. Vamos a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice concerniente al creyente, los cristianos, la nueva criatura. ¿Qué es lo que significa ser una nueva criatura? El versículo 4 del primer capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Y vamos a leer hasta el versículo 6. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. La palabra paz en hebreo es shalom. Escriba esto es muy importante, le va a bendecir, le va a bendecir en una manera grande. La palabra paz en hebreo es la palabra shalom. Y lo que significa shalom es que nada esté quebrado y que nada le esté faltando y que usted esté lleno, que esté completo, que no le falte nada y que esté completo y que nada esté quebrado.
es lo que significa la palabra paz. Shalom. Aleluya. Shalom. Dios nos ha dado esa paz. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llenado con todo. Nos ha bendecido. Nos ha suplido todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos esa paz en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice, dice, gracia y paz a vosotros del que es, ahora aquí está hablando el apóstol Juan, ¿verdad? De Jesucristo, del que es, el que era y el que ha de venir. Cristo Jesús está para venir muy pronto. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, ya no es unigénito, ahora es primogénito. ¿Por qué? Porque Él fue el primero que resucitó de los muertos y ahora nosotros hemos resucitado juntamente con Él de los muertos espirituales. Todavía no hemos resucitado nuestros cuerpos físicos, pero va a haber esa resurrección muy pronto. Los que están durmiendo, los que han pasado de esta vida a la otra, van a resucitar de los muertos. Pero tú y yo, que estamos vivos ahorita en Cristo, espiritualmente hemos resucitado juntamente con Él. Él es el primogénito de los muertos. Tú y yo hemos resucitado de los muertos. Dice, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Al que nos amó tanto que entregó su vida por nosotros y nos lavó. No solamente nos amó, pero nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Oh, tú tienes que ejercitar y andar en esa fe constantemente. La fe en la sangre de Cristo. Esa sangre tiene poder para perdonar, para continuar limpiándonos de todo pecado, continuar perdonándonos. Dice la sangre, el versículo 6, escucha bien esto, fíjate lo que dice, y nos hizo, no nos va a hacer, ya nos hizo. Vuelvo a repetir, y nos hizo reyes y sacerdotes, tú y yo, que hemos nacido de nuevo. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te ha hecho a ti, en Cristo Jesús, reyes y sacerdotes. Él te ha hecho un rey, te ha hecho un sacerdote. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que significa ser una nueva criatura? Ser una nueva criatura significa que ahora hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios. Cristo Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. También lo que significa ser una nueva criatura significa que somos más que vencedores. Somos más que vencedores, así como dice 1 de Juan 5, ¿verdad? 4 y 5, que todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Vamos ahora a Romanos capítulo 8. Romanos 8, el versículo 35 en adelante. Romanos, vamos a ver qué es lo que dice Romanos. Capítulo 8, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, versículo 37, antes, en todas estas cosas, ¿qué cosas? En todo lo que el diablo nos tire, en todo lo que el diablo intente hacernos para destruirnos, en todos los ataques del diablo, en todas las circunstancias adversas, en todos los problemas que vienen a la vida, somos más que vencedores. Dice la palabra, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es lo que significa ser una nueva criatura. Y tú debes de andar también en esa fe constantemente, de que tú eres un vencedor. Tú has vencido todas las cosas en Cristo Jesús. Ahora, es importante que tú entiendas y comprendas una verdad muy importante, una verdad espiritual.
tú estás en Cristo ahora. En estos momentos, presentemente, no tienes que morir, ir al cielo para estar en Cristo y con Cristo. Tú ya estás en Cristo ahora. Vamos a Efesios el capítulo 2, versículo 10 al versículo 13. Efesios capítulo 2. Vamos rápidamente a Efesios. Anote estos versículos, anote estas escrituras para que tú las estudies y sigas creciendo en este conocimiento. Efesios 2, versículo 10 al 13. Dice así la palabra de Dios. Porque somos hechura suya. Somos hechura de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú y yo ya no debemos estar andando haciendo malas obras. Eso era antes de que estuviéramos en Cristo. Ahora estamos en Cristo y en Cristo Jesús hemos sido hechos nuevas criaturas. Dice que somos hechuras de Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, antes de ser salvos, cuando estábamos perdidos en el mundo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, en el tiempo que estábamos en el mundo, en pecado, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. No teníamos pacto con Dios, éramos extranjeros, éramos ajenos de los pactos de la promesa que Dios había hecho con Abraham, Isaac y con Jacob. Éramos ajenos a esas promesas, pero ya no lo somos. Ya no somos ajenos a esas promesas. Ahora hemos sido hechos herederos con Dios. Ahora tú y yo participamos. Versículo 13 dice, pero ahora, no mañana, no después de que pasemos de esta vida a la otra. Ahora, pero ahora en Cristo Jesús. ¿Cómo llegamos a estar en Cristo Jesús? Cuando nacemos de nuevo. El Espíritu Santo nos bautiza, nos sumerge, nos pone en el cuerpo de Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ustedes, que en otro tiempo, cuando estabas en pecado, en otro tiempo estabais lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora tú y yo hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Oh, qué importante es. Nosotros entramos en Él cuando creemos el Evangelio de nuestra salvación. Es la manera como entramos a estar en Cristo. En Efesios 1:13, dice así, en Él también vosotros, en Él también ustedes, vosotros, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, ese es el Evangelio, la palabra de Dios, la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados. Cuando Dios nos selló, estaba diciendo, esta es propiedad mía. Este creyente, esta persona, este individuo ahora pertenece a mí. Y nos pone el sello, nos sella para Él. Propiedad ajena, ahora somos de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Tú y yo tenemos redención ahora en Cristo Jesús. No vamos a tener redención, ya la tenemos. Ya tenemos redención. Vamos a Colosenses 1 y el versículo 12 al 14. Colosenses 1, 12 al 14 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo, no nos va a hacer,
ya nos hizo aptos. Todo esto es importante para que tú puedas andar en una fe constantemente. Andando en fe constantemente. Así es el tema de este estudio, de este mensaje. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. No nos va a librar, ya nos libró. ¿De qué? De la potestad, del poder, de las tinieblas, del dominio de Satanás, el cual nos ha librado de la potestad, del poder, del señorío, del imperio, de las tinieblas, de Satanás, y trasladado. La palabra trasladar significa tomar de un lugar y totalmente, completamente ponerlo en otro lugar, en otro sitio. Ya no está en el mismo sitio en el cual estaba antes, porque ha sido movido, ha sido trasladado a otro lugar. Tú y yo estábamos en el mundo de tinieblas, estábamos perdidos en este mundo, en el pecado, dominados y en el reino de Satanás, en el reino de tinieblas. Pero Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, nos redimió, nos liberó y nos trasladó, el cual nos ha librado, dice, del dominio de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y trasladado. ¿A dónde hemos sido trasladados? ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo. Tú y yo, ahorita mismo, ya ahora en Cristo, estamos en el reino de Dios, en el reino del Hijo amado de Dios. Tú y yo ya estamos viviendo en el reino de Dios. Por eso es importante que tú aprendas cómo andar en esta fe, porque la fe es la manera de vivir, la manera de recibir, la manera de actuar, la manera de hablar y la manera de comportarnos en este nuevo reino, en el reino del Hijo amado de Dios, de Cristo, el Hijo de su amor, dice otra versión. Vamos a Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención. Tú y yo en Cristo, ahora mismo, porque estamos en Cristo, tenemos redención por su sangre. Oh, qué importante es la sangre de Cristo y que tú tengas fe en esa sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tú y yo hemos sido redimidos, rescatados, comprados, liberados de la maldición de la ley y de toda maldición. Tú como creyente no debes estar lleno de temor más. No tienes que estar lleno de temor de la maldición que existe en este mundo, en las tinieblas en el mundo, porque tú y yo hemos sido redimidos, rescatados, liberados de la maldición de la ley. Vamos a Apocalipsis 5, versículo 9. Apocalipsis 5, versículo 9. Y vamos a esta escritura rápidamente. Hemos sido redimidos de la maldición de la ley, rescatados de la maldición de la ley. Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra de Dios: y cantaban un nuevo cántico. Esto es en el futuro. La iglesia, el creyente, cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De qué nos redimió? De la maldición. Nos redimió del pecado. Dice, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Oh, gloria sea el nombre glorioso y poderoso de Cristo, y gloria a Dios por su sangre preciosa. Quiero que tú escuches esto. La maldición es triple. La maldición es triple. Y tú tienes que andar en esta fe constantemente de que Cristo te ha redimido de toda la maldición. No solamente una tercera parte, no solamente una parte, pero de toda la maldición.
La maldición de la ley incluye, escuche bien, muerte espiritual, separación de Dios. La palabra de Dios nos dice que en Cristo Jesús tú y yo hemos recibido vida. Vamos a Romanos 6, Romanos 6, el versículo 10 al 14. Romanos 6, 10 al 14. Ponle suma atención a la palabra de Dios. Fíjate cómo dice, y escucha bien, porque en cuanto murió, hablando de Cristo, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todos. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, tú y yo, ustedes, considérense muertos al pecado. Si Cristo Jesús murió por nosotros, ya debemos estar muertos nosotros para el pecado. Ya no debemos estar cediendo al pecado y cayendo en tentación al pecado. Debemos de morir al pecado, considerarnos muertos al pecado. Es lo que está diciendo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Un muerto ya no peca. Un muerto que está muerto ya no quiere andar en adulterio y en fornicación. No puede, porque ya está muerto. Tú también como creyente debes de considerarte muerto. Cuando el diablo venga a tentarte con un pecado, cuando venga a tentarte con una tentación para pecar, tú debes de decir y declarar, no, yo estoy muerto al pecado. Yo estoy muerto al pecado, pero ahora vivo para Cristo. He muerto para el mundo, he muerto para el pecado y ahora vivo para Cristo. Dilo, háblalo, confiésalo y eso te va a dar a ti una fuerza tremenda porque tú estás declarando lo que dice la palabra. Tú y yo estamos muertos al pecado. Si tú estás muerto al pecado y vives con esa actitud y vives con esa realidad que tú has muerto al pecado, cuando Satanás quiera ponerte a ti una enfermedad, no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que el enemigo usa para traernos condenación, para que nuestra fe sea paralizada. Pero si tú andas en victoria sobre la tentación, sobre el pecado, porque tú te consideras muerto al pecado, y tú vas a poder vencer la tentación. Cuando la tentación viene, tú declaras, yo estoy muerto al pecado y en el nombre de Jesús yo no voy a obedecer a esa tentación. Yo voy a seguir adelante victorioso en Cristo Jesús. Dice así, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. No reine pues en vosotros el pecado. El pecado no debe de estar dominándote. El pecado no debe de estar reinando en tu carne. No debe estar reinando en tu vida. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, vuestro cuerpo, vuestros miembros, al pecado como instrumentos de iniquidad. No debemos de presentar iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tú y yo no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Cristo Jesús murió para redimirte y darte redención de la muerte espiritual. ¿Por qué no entregas tu vida a Cristo? ¿Por qué no haces esta oración conmigo y el poder de Dios se va a manifestar en ti y tú vas a nacer de nuevo y tú vas a ser redimido del pecado, de la maldición de la ley? Ora conmigo esta oración. Ahí donde estás. Dios, en este día he oído tu palabra. Repítelo conmigo. He oído tu palabra. Y en este día de hoy declaro con todo mi corazón que yo creo que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Él fue sepultado. Al tercer día resucitó de los muertos
para darme vida eterna. Y en este día de hoy, públicamente y con todo mi corazón, yo lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Cristo Jesús, Hijo de Dios, bienvenido a mi corazón. Declaro hoy que he sido salvo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Te felicito por haber hecho esa decisión y bienvenido a la familia de Dios, porque ahora tú eres un hijo de Dios y Dios es tu Padre. ¿Por qué no llamas ese número que está en tu pantalla? Tenemos personas que están en el teléfono, pero por razón de que este programa también sale en otros países en diferentes horarios, es muy posible que cuando tú llames no haya alguien en la oficina, pero tenemos usted puedes dejar ahí tu mensaje y vamos a regresar tu llamada. Hasta la próxima vez en este mismo tiempo y en este mismo canal. Tú puedes seguir viendo Fe Victoriosa. Se despide de ustedes Ricardo Escobedo. Bendecidos.